Nunca imaginé que compartiría esta historia públicamente. Durante años, viví tras una sonrisa, cargando en silencio con el peso de un matrimonio que parecía completo, pero que me estaba destrozando por dentro. Me criaron para creer que el matrimonio era sagrado, inquebrantable y divinamente ordenado, sin importar el costo. Y pagué el precio. Hoy quiero compartir lo que sucedió cuando comencé a cuestionar lo que una vez llamé verdad. Esta no es solo mi historia, es la historia de cualquiera que haya guardado silencio por miedo, culpa o el peso aplastante de la obligación religiosa. Si alguna vez te has preguntado si Dios valora tu felicidad o solo tu sacrificio, te animo a escuchar. Este podría ser el momento que lo cambie todo. Crecí creyendo que el amor era suficiente, que una vez que decías, sí, acepto ante Dios, significaba para siempre, sin importar lo que pasara. Me enseñaron que los buenos matrimonios se basaban en la perseverancia, el sacrificio, la perseverancia, incluso cuando dolía. Sobre todo cuando dolía. Mi iglesia elogiaba a las mujeres que perseveraban, a las silenciosas, a las que cargaban con sus cruces a puerta cerrada. Así que yo también aprendí a callar. Cuando la alegría empezó a desvanecerse en mi matrimonio, no lo cuestioné. Me culpé. Oré con más fuerza. Ayuné más. Me quedé despierta incontables noches rogándole a Dios que me devolviera al hombre del que me enamoré. Mi esposo no era cruel de maneras visibles. No había moretones. No había traiciones. No había voces alzadas. Pero había una ausencia lenta y sigilosa. Un vacío. La risa desapareció primero. Luego el contacto. Luego el contacto visual. Yo hablaba, y él no respondía. Lloraba, y él suspiraba. Con el tiempo me sentí como si estuviera casada con un fantasma. Un hombre que compartía mi cama, mi casa, mis comidas, pero no mi corazón. Y aún así, me quedé. Porque los votos eran sagrados. Porque la Biblia decía que Dios odia el divorcio. Porque cada sermón que escuchaba me recordaba que la cruz que llevamos lleva a la gloria. Recuerdo una vez estar sentado frente a la esposa de un anciano después de la iglesia. Debí de dejar ver mi cansancio porque me miró y dijo, solo necesitas orar más. Ten paciencia. La sumisión es tu fuerza. Asentí, sonreí y tragué el nudo en la garganta. Pero por dentro, algo se quebró. ¿Era yo el único que se ahogaba en un pacto que ya no se sentía mutuo? ¿Era esto lo que Dios quería para mí? Una vida de sufrimiento silencioso bajo el nombre de la fe. No sabía cómo hacer esas preguntas sin sonar rebelde, desagradecido o incluso pecador. Así que las enterré, cada vez más. Pero las preguntas suelen resurgir. Aparecen en el silencio entre la cena y la hora de dormir. En el asiento vacío a tu lado durante un evento de la iglesia. En la forma en que tu propio reflejo empieza a parecer desconocido. Me miraba al espejo y veía a una mujer que había perdido su chispa, su voz, su identidad. No reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Y aún así, me decía a mí misma que esto era obediencia, que Dios recompensaría mi sacrificio, que de alguna manera todo este dolor tenía un propósito divino, que tal vez, solo tal vez, me estaba refinando. Entonces, una noche, todo cambió. Me desplomé en mi sala, sin previo aviso. En un momento estaba de pie, al siguiente estaba en el suelo, rodeada de oscuridad. No podía moverme, no podía hablar, pero podía oír voces, pánico, alguien gritando mi nombre, y luego silencio. Un silencio tan absoluto que sentí como si me lo tragaran, pero seguía consciente, seguía consciente. Y entonces lo vi, mi cuerpo tendido allí, sin vida, pálido. Estaba fuera de mí misma, observando el caos que se desplegaba a mi alrededor, y sin embargo sentía paz, no miedo, solo quietud. A medida que me alejaba de la escena, sentí que algo me atraía, una fuerza irresistible. Empecé a ver cosas, sombras, figuras, susurros que no entendía, y entonces de la nada, una presencia, una luz. No me cegó, me abrazó. Sabía que no estaba solo. Y entonces una voz, clara, potente, familiar, pero no terrenal, pronunció mi nombre, solo una vez, y en ese instante, todo se detuvo, todas mis preguntas, todos mis miedos,
Todo lo que había enterrado salió a la superficie. No estaba listo. Ya ni siquiera sabía en qué creer. Pero escuché. La voz me preguntó una cosa. ¿Por qué tienes miedo? Y me quebré. Lágrimas que ni siquiera sabía que había estado conteniendo brotaron de mí. Quería gritar. Porque no quiero desobedecerte. Porque ya no sé qué es lo correcto. Porque he pasado toda mi vida intentando ser una buena cristiana y sigo tan vacía. Pero no pude hablar. La voz ya lo sabía. No me condenó. No me regañó. Esperó. Paciente. Gentil. Amable. Y en ese momento me di cuenta de algo. Dios no estaba enojado conmigo. Estaba desconsolado por mí. Él no habló con escrituras ni doctrinas. No repitió las palabras que había escuchado toda mi vida en púlpitos y libros. En cambio, me mostró cosas. Momentos de mi propia vida comenzaron a jugar a mi alrededor como escenas de un recuerdo que había intentado olvidar. Me vi a mí mismo el día de mi boda, sonriendo, esperanzado, inconsciente del dolor silencioso que un día se asentaría en mis huesos. Vi la forma en que solía orar con alegría, la forma en que solía cantar libremente. Y luego, el cambio. Vi mi propio rostro años después, cansado, vacío, girando mi anillo de boda sobre una mesa mientras mi corazón gritaba por una salida. Vi las noches que supliqué amor, calor, y solo encontré una almohada fría junto a la mía. No fue juicio, fue claridad. Entonces me mostró a otras, mujeres que nunca había conocido. Sus rostros eran diferentes, pero sus historias reflejaban la mía. Una estaba sentada en silencio en un banco de la iglesia, agarrando su Biblia con manos temblorosas, demasiado asustada para decirle a nadie que su esposo no la había tocado en años. Otra se arrodilló junto a una cama, rezando con los ojos hinchados tras otra noche de ser ignorada, desestimada, olvidada. Y luego estaban las que se fueron. Mujeres que abandonaron matrimonios que les habían dejado el alma hambrienta, solo para encontrarse con el silencio, la vergüenza y el exilio de la misma comunidad que una vez las llamó hermanas. Sentí su dolor. Cargué con su dolor. La voz volvió a preguntar, ¿por qué crees que creé el matrimonio? Y esa pregunta destrozó todo lo que creía saber. Quería decir, por santidad, por sacrificio, por ti. Pero ninguna de esas respuestas me parecía correcta. En el fondo, sabía lo que me había perdido todo este tiempo. El matrimonio nunca fue concebido para ser una jaula. No fue diseñado para atrapar almas en obligaciones sin amor, ni para glorificar el sufrimiento en nombre del compromiso. El matrimonio fue concebido para reflejar amor, amor verdadero, el que sana, eleva, protege, el que da, no solo quita, el que se parece a él. Caí de rodillas, espiritualmente, emocionalmente, lo que aún me quedaba intacto, y lloré, no por desesperación, sino por alivio. Por primera vez en años me sentí reconocida, no como esposa, ni como cristiana, sino como hija, una persona amada. No porque permaneciera en mi matrimonio, ni por obedecer todas las reglas, sino simplemente porque le pertenecía. Y en esa pertenencia se me permitió cuestionar, luchar, buscar la verdad sin temor al castigo. Vi las cadenas como lo que eran, miedo, vergüenza, tradición convertida en teología. Y vi que él me ofrecía algo que nunca esperé, libertad. Pero la libertad es aterradora cuando has vivido en cautiverio durante demasiado tiempo. Incluso mientras estaba en ese momento de gracia, una voz dentro de mí susurró, ¿y si esto es un engaño? ¿Y si solo intentas justificar tu partida? ¿Y si este sentimiento es una rebelión disfrazada? Eso es lo que hace el miedo. Imita también la voz de Dios, que olvidas cómo suena el verdadero amor. Pero su voz atravesó el ruido. La verdad te hace libre. No las reglas, no la culpa, no la obediencia vacía, la verdad. Y esa verdad comenzó a desenredar los nudos más apretados en mi espíritu. No estaba condenado, estaba invitado a confiar, a sanar, a comenzar de nuevo. Entonces llegó la pregunta más difícil de todas, un susurro, muy dentro de mí, uno que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Si me voy, si vuelvo a empezar, ¿volveré a ser amada? Y más que eso, ¿seguirás siendo amada por ti? Ese era el verdadero miedo, ¿no? No estar sola,
sino estar fuera de su voluntad, condenada no por los hombres, sino por Dios. Pero el silencio que siguió no fue rechazo, fue pesado, santo. Y entonces una simple respuesta surgió en mi espíritu como el amanecer, abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Nunca dejé de amarte, ni cuando lo cuestionaste, ni cuando te derrumbaste, ni siquiera cuando dejaste de creer que aún podía amarte. Regresé de ese momento, no físicamente sino espiritualmente, transformada. Abrí los ojos a la misma casa, la misma vida, el mismo matrimonio, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no me quedaba por miedo. Ya no llevaba mi sufrimiento como una insignia de rectitud. Empecé a hacerme nuevas preguntas, preguntas audaces. ¿Qué significa amar a Dios y también amarme a mí misma? ¿Cómo se ve la obediencia cuando el camino a seguir no está claro? ¿Y si la santidad no se encuentra en quedarse, sino en alejarse con fe? No tenía todas las respuestas, pero una cosa sí estaba segura. No estaba sola. Ya no. Y eso lo cambió todo. Quizás tú también lo hayas sentido. Ese dolor profundo y silencioso. Esa voz interior que te dice que algo no está bien, incluso cuando todos a tu alrededor dicen que lo estás haciendo todo bien. Quizás has orado durante años, esperando que las cosas mejoren, convenciéndote de que la perseverancia equivale a la santidad. Y tal vez, solo tal vez, has empezado a preguntarte si el amor de Dios es diferente de lo que siempre te han dicho. Si ese es tu caso, esta historia no fue solo mía, fue para ti también. No eres menos espiritual por estar cansado. No eres menos fiel por tener preguntas. Y ciertamente no eres menos amado porque tu matrimonio esté roto. Dios no te llama a ser un mártir de la miseria. Te llama a la vida, a la verdad, a la libertad. Si has estado cargando con culpa, vergüenza o miedo ante la posibilidad de dejar un matrimonio muerto, quiero que lo escuches claramente. Tu valor no está en tu sufrimiento, está en tu alma, y tu alma es preciosa para Él. No estoy aquí para decirte qué decisión tomar. Esa parte es entre tú y Dios. Pero estoy aquí para darte permiso para preguntarle, de verdad, ¿cuál es su voluntad para ti? No basada en el miedo, no basada en la presión religiosa, basada en el amor, basada en la verdad, basada en el Jesús que te ve en tu dolor más profundo y no te da la espalda. No dejes que nadie hable por Él más fuerte de lo que Él habla a tu corazón. Si este testimonio te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús hacia una verdad más profunda. Estamos construyendo algo aquí, un espacio para preguntas difíciles, historias honestas y claridad espiritual. Ya no tienes que recorrer este camino solo. Haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Podría ser la voz que abra la prisión de alguien más. Que este sea tu punto de inflexión. Ya has cargado con ese peso demasiado tiempo. Deja que la verdad te lo quite de encima. Deja que el amor, no el miedo, sea la voz que sigas. Y si estás al borde del abismo, sin saber si está bien empezar de nuevo, quiero que recuerdes, la misericordia de Dios no se limita a tu pasado, no le impacta tu dolor, no necesita que finjas, solo quiere tu corazón. Gracias por dejarme compartir la mía contigo. No tienes idea de lo mucho que significa ser escuchado, ser visto, por alguien que comprende. Mi oración es que este no sea el final de la conversación, que te quedes, que sigas buscando, que sigas pidiendo, y sobre todo, que sigas confiando en aquel que conoce cada parte de tu historia, y aún te llama amado. Estaré aquí. Este espacio también es tuyo. Así que hasta la próxima, sé amable contigo mismo. Sé valiente con tus preguntas. Y recuerda, Dios nunca te llamó a cargar con aquello de lo que murió para liberarte. Nos vemos en el próximo video. Mantente cerca.